Como parte de nuestro compromiso con la profesionalización de toda la comunidad UNICEPES, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da una cálida bienvenida al inicio de este tercer ciclo de webinars gratuitos. En esta ocasión contaremos con la participación de expertos que abordarán temas de gran impacto, tales como el proceso reflexivo en la toma de decisiones, impacto del aprendizaje con la incidencia de otra lengua materna, Cisiopragmática y personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión. Aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Experiencias del uso de GeoGebra en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vivienda rural en un entorno montañoso vulnerable. Plan estratégico de capacitación para asegurar la calidad higiénica en el servicio turístico. Y por último, criptomonedas y la disrupción financiera. Asimismo, invitamos a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live a que realicen su registro en la plataforma Zoom y puedan tener una mejor experiencia de este evento, ya que al finalizar cada ponencia daremos un espacio de preguntas y respuestas con los ponentes y puedan compartir sus conocimientos. Antes de comenzar con el tema del día de hoy titulado Turismo Sostenible, un ejemplo del Parque Nacional Patagonia, área de Jeinimeni, Chile Chico, región Aysén, presentada por la doctora Karina Aires Kraus Martínez, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el cual se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos en el chat de esta sala. Con ello damos inicio a nuestro evento. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan desde los distintos países de Iberoamérica, así como la presencia de nuestra ponente de esta tarde, que ya se encuentra con nosotros. Doctora Karina, un gusto saludarle. El micrófono es de usted para que pueda dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias. Buenas tardes desde Chile y espero les guste el acercamiento un poco a lo que es el turismo sustentable en Chile, en el sur de Chile. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Presenta el tema titulado Turismo Sostenible, un ejemplo del Parque Nacional Patagonia, área de Jeinimeni, Chile Chico, región de Aysén, la doctora Karina Aires Cruz Martínez, diplomada en Educación en Derechos Humanos y Universidad, maestría en Dirección de Empresa, mención Negocios Internacionales por el Departamento de Administración y Auditoría de Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad del Biobío. Doctora en Sostenibilidad con línea de investigación en políticas ambientales y sostenibilidad por UNICEPES México. Con 15 años de experiencia docente, ha liderado durante 12 años consecutivos el Seminario de Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad. Actualmente participó en el Pacto Global apoyando a una red de 50 empresas asociadas desde hace 4 años. Además, es miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial. Ha colaborado con la escuela en la actualización del plan de estudios de ingeniería, guiado a estudiantes en sus prácticas y tesis de pregrado durante 15 años. También ha sido relatora por la incubadora de la universidad y ha impartido clases en el Diplomado de Derechos Humanos y Función Pública. Cedo el micrófono a la doctora Karina. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir el documento para que podamos comenzar. Bueno, como ya lo presentó Mariana, ¿cierto?, sobre el tema del turismo sostenible, principalmente este es base de un estudio que hicimos, incluyendo lo que es una tesis de investigación de ingeniería, y fuimos trabajando en este aspecto. Es primera vez que se genera, digamos, esta investigación en este lugar de Chile. Eh, bueno, algunas cosas, ciertos del contenido para que ustedes lo vean. Generamos el objetivo general, ¿cierto?, los específicos, los conceptos claves para entender un poco lo que es la descripción que hicimos de la muestra, ¿cierto?, los tipos de estudio, el análisis, obviamente, que se hace y las conclusiones. Para eso un poco entender, ¿cierto?, eh, cómo se genera, ¿cierto?, el estudio, el objetivo general, era conocer a través, ¿cierto?, de un catastro la situación actual de turismo sustentable del Parque Nacional Patagonia en el sector Heini-Meni,
aplicado a operadores turísticos locales, ¿cierto?, en la comuna de Chile Chico. Los objetivos específicos fueron principalmente, obviamente, conocer, ¿cierto?, un estudio bibliográfico en el ámbito de la sustentabilidad, del turismo sustentable, las políticas ambientales que norman hoy en día los parques nacionales y a las reservas nacionales. Luego están los planes de acción, ¿cierto?, para idear, digamos, la acción o la búsqueda de los datos actualizados. Y luego los otros objetivos es ya trabajar, ¿cierto?, con un catastro de actores involucrados, en este caso, ¿cierto?, los operadores turísticos, los emprendedores turísticos, que es lo que nosotros tomamos para, digamos, saber un poco, ¿cierto?, qué pasa en este ámbito, y una propuesta de las prácticas sustentables. Un poco, ¿cierto?, ver también la introducción, ¿cierto?, a lo que es el turismo sostenible es algo que hoy en día está muy de moda, pero que la verdad es que si uno va hacia atrás, quizás en muchos lugares ya hace mucho tiempo existía el turismo sostenible, solo que el concepto de sostenibilidad, ¿cierto?, lo ocupamos mucho hoy en día para todo orden de cosas, especialmente en lo que es el medio ambiente. Eh, pero aquí, ¿cierto? Vemos que el turismo relacionado con la sustentabilidad es muy importante hoy en día porque hay que relacionarlo con las actividades que tienen los entornos naturales, especialmente lo que es un parque, donde se alberga, ¿cierto? Todo este ecosistema. Y está este parque específicamente en el sector Heini-Meni, que es un sector, pero que además tiene un río y tiene un gran lago del mismo nombre, que pertenece al municipio de Chile Chico, en la región de Aysén. Si ustedes ven, yo les marqué aquí, ¿cierto?, en el mapa de Chile, que está entre lo que es los lagos, ¿cierto?, y al principio de lo que es Aysén Magallanes. ¿Por qué desde acá? Porque principalmente acá es donde es la puerta norte de lo que es la Patagonia. O sea, ya viene, con eso comienza la carretera austral, que es un tramo bastante grande para conocer y es donde se comienza, ¿cierto? Todo este circuito que introduce, digamos, a la región de Aysén en estos últimos años. Dentro de eso, ¿cierto? Lo que se ha visto es que se ha mantenido un equilibrio, ¿cierto?, en la recreación de los visitantes, ¿ya? Y lo otro, disfrutar, obviamente, de los atractivos naturales. Ahí ustedes ven unas fotos, ¿cierto?, de lo que es el lago Genimeni, que es muy bonito, los colores esmeralda que tiene, las grandes montañas, los volcanes, todo el cordón de la cordillera, digamos, de los Andes, ¿ya? Algunos conceptos claves como para entender esto, que son simples en realidad, por ejemplo, la sustentabilidad, saber qué es la capacidad, ¿cierto?, del equilibrio, la continuidad de una actividad hacia, ¿cierto?, un sistema específico, pero sin causar daño, ¿cierto?, hacia los recursos que quedan y obviamente generar recursos hacia el futuro, ¿cierto?, a las generaciones futuras. Turismo sustentable principalmente habla del desplazamiento de los individuos desde de un origen hacia otro destino, ¿cierto? Que no son con fines laborales, sino que es una cosa de diversión, de distracción, ¿cierto? Por un periodo breve, lo marca, ¿cierto? Y que luego se convierte en un lugar, ese lugar de origen se convierte en algo para regresar, ¿ya? Ahí a eso va lo que es el turismo sustentable. Luego están los que son las políticas ambientales, ¿cierto? Que es el proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Lo que son, digamos, todos los problemas ambientales. Ahora las políticas ambientales obviamente cambian de un país a otro, ¿cierto? En estos últimos años se ha intensificado lo que son las políticas ambientales acá en Chile, se han generado nuevas leyes, se han trabajado, algunas se han modificado, ¿cierto? Para, digamos, preservar y conservar lo que es, digamos, el medio ambiente acá en Chile, que es uno de los países que tiene mayor fragilidad hoy en día con el cambio climático. Entonces, la idea, ¿cierto?, digamos, ir tratando de ir generando, ¿cierto?, más políticas ambientales. Con respecto al Parque Nacional Patagonia,
¿cierto? Es una extensión muy grande que abarca 304.527 hectáreas, bastante grande. Tiene una diversidad de ecosistemas, incluyen distintos tipos de bosque en el sentido de bosques nativos, ¿cierto? Que solo están ahí, como son las lengas, por ejemplo. Eh, lo que es las estepas, los humedales, los glaciares que se encuentran ahí también, y también la biodiversidad, donde están las especies emblemáticas de Chile, como el guamul, que es el ciervo, ¿cierto?, que está en el escudo de Chile, el cóndor, además también, ¿cierto?, y el puma, ¿ya? Este parque fue creado recién en el 2018, por lo tanto es muy nuevo, y entró a lo que es la red de parques de la Patagonia, ¿cierto?, que lo que hace principalmente busca proteger y restaurar, ¿cierto?, digamos, los ecosistemas patagónicos. La idea es ofrecer, ¿cierto?, a la gente, a los turistas, ¿cierto?, los paisajes que contiene, digamos, el parque, lo que es el senderismo que se puede hacer, porque principalmente para estos parques lo que diríamos más se explota es el senderismo. Eh, Observaciones también de la vida silvestre, ¿cierto? Y principalmente conectar con la naturaleza. Luego, dentro de eso, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta algunas normas del medio ambiente bajo lo que se ha creado, ¿cierto? En los parques y las reservas nacionales acá en Chile. El marco constitucional, ¿cierto? Va hacia lo que es el artículo 19, que dice que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que finalmente es acorde, ¿cierto?, a la Carta de la ONU, ¿cierto?, sobre los derechos humanos, que también es un derecho humano, ¿cierto? Y luego, el deber del Estado, ¿cierto?, es la obligación de proteger este derecho y además de preservarlo, ¿cierto?, la preservación, digamos, de la naturaleza, ¿ya? Para eso existen algunos instrumentos normativos adicionales para apoyar estas políticas, digamos, y este artículo, ¿cierto?, que se han ido generando a través de estos últimos años, que es la ley de bosques, ¿cierto?, que va hacia lo que es la protección forestal, principalmente, ¿cierto? Ahí tenemos que ver lo que es, lo que tiene que ver con la actividad forestal, que en Chile es fuerte. En el lugar en que estoy yo, que es la región del Biobío, en general hay mucho bosque forestal. Eh, Hay muchas forestales, grandes forestales, digamos, que se han internacionalizado. Por lo tanto, se ha puesto mayor énfasis en tratar de cuidar, ¿cierto?, los bosques nativos, y ¿cierto?, esa ley lo que permite es que, claro, sí se puede, digamos, cultivos de eucaliptus pino, que es principalmente lo que se usa, digamos, que está en Chile, ¿cierto?, pero que además con, digamos, el reemplazo de algunas especies, ¿cierto?, que vayan generando, digamos, las mismas empresas. Entonces, esa ley de bosque, ¿cierto?, permite también proteger los bosques nativos. La ley de aguas también, que ayuda mucho, porque todo esto es lo que se aplica también a lo que son los parques y las reservas. La ley de aguas, ¿cierto?, que es gestión de los recursos hídricos principalmente, ¿cierto?, tratar de ir generando, digamos, mayor protección hacia el agua dulce, que en estos últimos años también ha sido muy controversial en Chile, porque las aguas en general eh, tienen una suerte de remate en Chile, ¿ya? O sea, quiere decir de que las aguas generalmente se venden como en acciones, digámoslo así, como para entenderlo, y las empresas ocupan una cantidad de agua para, digamos, explotar el agua, si se quiere llamar así, eh, que por lo tanto no hay una forma de regulación con respecto a las aguas. Y entonces eso entró, ¿cierto?, a discusión si el agua, ¿cierto?, que es un derecho, pudiera llegar a ser, ¿cierto?, un bien público, que no lo es hoy en día, ¿ya? Así que ahí estamos, ¿cierto?, trabajando en lo que es la gestión de los recursos hídricos, especialmente lo que son los ríos, lo que son los lagos, las orillas de los lagos, las orillas, porque en el turismo
eso es un problema que tenemos también hoy en Chile. Eh, Todo lo que es cierto turismo y lo que son parcelaciones, viviendas, segundas viviendas, cierto de descanso en muchos lugares donde ocupan también lo que es las orillas de los lagos y de los ríos, ¿ya? La ley de suelo principalmente es la conservación de los suelos también para que obviamente exista también suelos agrícolas y suelos que tienen que ser para bosques, principalmente bosques nativos, ¿cierto? Para naturaleza, ¿ya? Y no tanto el cambio de uso de suelo como se diría, ¿cierto? Como se suele cambiar, ¿cierto? El suelo para construcciones que no corresponden, y ahí tiene que ver con la capacidad de carga que tenga la tierra, ¿cierto? De asimilación y todo ese tipo de cosas que es importante también. Y luego está la ley de pesca, ¿cierto? Que también tiene que ver con esto, porque en los lagos se hace pesca recreativa también, entonces, de cierta forma en los parques tiene que haber esta regulación, ¿cierto? Es la regulación pesquera en este caso, ¿cierto? Que también hubo un cambio desde el año pasado, entra en vigencia, ¿cierto? La nueva ley de pesca, una modificación con respecto a lo que son, ¿cierto? Las pescas artesanales y las pescas industriales, ¿ya? Y en lo que respecta a esto, ¿cierto? Está una parte que es la conservación de la biodiversidad, que es importante para Chile porque tiene una gran biodiversidad, ¿cierto? Tiene ecosistemas que son únicos y que dentro de esto está la Patagonia, ¿cierto? Luego está el desierto de Atacama y luego están los bosques nativos, que son las tres, digamos, tres clasificaciones que se hacen y que la idea es proteger estos ecosistemas, ¿cierto? Y la biodiversidad que existen dentro de esto. Para ello, ¿cierto? Está la ley 19.300, que es una de las leyes generales del medio ambiente, que establece proteger los ecosistemas, también regula un poco los proyectos que se generan en las empresas que tengan algún impacto hacia lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Algún lugar donde exista agua, algún lugar donde existan especies únicas, ¿ya? Y luego tenemos el plan de conservación de la biodiversidad que establece lo que son las prioridades y la conservación de la biodiversidad. A través de ese plan, ¿cierto? En la conservación de la biodiversidad, ¿cierto? Decíamos que tenemos la parte Patagonia, ¿cierto? Que es protegido por políticas de conservación. Luego tenemos el desierto de Atacama, que es el hábitat desértico en el que se, digamos, se protege. Y luego los bosques nativos, que es la preservación, ¿cierto? De los bosques autóctonos, ¿cierto? Y su biodiversidad. Con respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿cierto? Y aquí ya entran la cobertura de los parques nacionales, de las reservas nacionales, ¿cierto? Y de los monumentos naturales también, ¿ya? Hay una cobertura en Chile de 105 áreas protegidas, hay una extensión de 20% del territorio nacional, que es bastante, y el objetivo es proteger estos ecosistemas y la biodiversidad que son únicos en Chile, ¿ya? Ahora, también existe para esto un fondo de protección ambiental, ¿cierto?, que ayuda al financiamiento de la protección ambiental en Chile. Luego fomenta también lo que es la participación ciudadana, que hoy en día también es una ley, la ley de participación ciudadana de las comunidades, ¿cierto? Cuando se generan proyectos de alto impacto, en general se le tiene que participar a, digamos, a las comunidades aledañas. Y luego tenemos lo que es la innovación, ¿cierto? Que promueve soluciones innovadoras para los desafíos que obviamente hoy en día se presentan y que son mucho más con lo que es el cambio climático. A través de eso, ¿cierto? Nosotros conocer un poquito, ¿cierto? Porque a veces uno dice es una reserva, un parque, no sabe si es una reserva o un parque, ¿cierto? Ya hay algunas diferencias que existen. Estas definiciones se generaron a través de la Convención de Washington, que se ratificó en Chile en 1967, por lo tanto es muy, muy antiguo, ¿ya? Pero Parque Nacional y Reserva Nacional, estrictamente en el concepto, si uno lo lee, es casi igual. Solo que la diferencia es que, por ejemplo, el Parque Nacional habla de las regiones que son establecidas, ¿cierto?, en protección y conservación, ¿ya? O sea,
que uno puede disfrutar de las bellezas escénicas, como dice ahí, de la flora, ¿cierto? De la fauna, puede disfrutar, pero bajo un control oficial de, obviamente, autoridades, ¿cierto? Y luego la Reserva Nacional también son regiones establecidas, pero existe la conservación y en este caso la utilización. O sea que sí podemos usar ese territorio también bajo vigilancia oficial, pero no es prohibitivo, ¿cierto? Como por ejemplo pernoctar en una reserva, a diferencia de un parque nacional, ¿ya? Ahora, con respecto a eso, si nosotros ponemos en una comparativa, ¿cierto? Con respecto a las actividades humanas, en los parques nacionales son restringidas, ¿ya? Solo hacia digamos, solo hacia la recreación y la educación ambiental, ¿ya? Ahora, para las reservas nacionales se permite el uso de esos recursos, ¿cierto? Para fines económicos, ¿ya? O sea, que existe el uso, ¿cierto? Pero que se realizan de forma sostenible, ¿ya? Luego están las normas específicas, ¿cierto? Que en este caso, para los parques nacionales, las actividades son permitidas o prohibitivas, ¿cierto? Pero según los planes de manejos que tenga ese parque, ¿ya? Como por ejemplo el camping, el trekking, ¿cierto? El kayak, ¿ya? Y luego lo que son las reservas nacionales, ¿cierto? Las actividades son permitidas, este tipo de actividades, pero varían según, ¿cierto? Digamos, también de la reserva y de manera sostenible y también de los recursos un poco, ¿ya? Ahora, el uso de recursos naturales, ¿cierto? En los parques nacionales está eh, prohibido, solo se utiliza para fines científicos o educativos, ¿ya? Ahora, para lo que es reservas nacionales, ¿cierto? Tenemos que sí se usan los recursos, pero también de manera sostenible, ¿ya? Ahora, en lo que es restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, en los parques está prohibido el ingreso de mascotas, ¿cierto? La caza, la pesca, la extracción de madera o minerales, ¿ya? En cambio, en las reservas nacionales sí se pueden permitir estas actividades, pero también de forma sostenible. Y luego tenemos el uso de vehículos motorizados, ya que puede parecer raro, pero por ejemplo en lo que es Parque Nacional no se puede entrar con un automóvil, ¿cierto? Excepto en caminos que son autorizados, como por ejemplo a las entradas de los parques nacionales, ¿ya? Y en las reservas nacionales, ¿cierto? Es permitido, pero de forma responsable, ¿ya? O sea, hay caminos que está permitido recorrerlos con automóviles en las reservas. Y luego tenemos el uso del fuego en los parques nacionales, está prohibido, pero hay lugares que están autorizados, ¿ah? Que son como más masivos hacia la gente, ¿cierto? Hacia los turistas, y que también son bastante más pequeños. En cambio, las reservas, ¿cierto? Están permitidos, pero también se tienen que usar, ¿cierto? O utilizar de manera segura. Luego tenemos lo que son las normas legales, ¿cierto? Y las normas legales ahí en los parques nacionales, tanto en las reservas nacionales, está incluida la ley de bosque, la que yo les explicaba anteriormente, ¿cierto? La ley de las aguas, la ley de pesca y de suelos, ¿ya? Ahora, en las reservas es el grado de permisividad que tengan, ¿cierto?, a hacer uso de alguna de estos recursos, como el agua, por ejemplo, como la pesca, ¿cierto? Si no es pesca recreativa, quizá pesca para alimentación, ¿cierto? En una tarde recreativa. Ahí todo depende, ¿cierto?, de los recursos de cada uno y digamos, de las prácticas que tenga cada reserva nacional. Los datos claves un poco, ¿cierto?, conocerlos para el Parque Nacional Patagonia, que en realidad, si uno lo mira así satelitalmente, se ve pequeñito aquí, pero es muy grande, son 304.000 hectáreas, ¿cierto? Estas conforman tres lugares, ¿cierto? Que es el
Valle de Chacabuco y las reservas de Tamango y Heinimeni, ¿ya? Y luego estos están ubicados, ¿cierto?, en la región de Aysén, en una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y una población aproximada de 5.000 habitantes, que es muy pequeño, muy poca población. En general en la Patagonia hay muy poca población. Son lugares más extremos, ¿cierto? Entonces, siempre se habla en el sur de Chile, especialmente en el Austral, ¿cierto? De la colonización, porque más que nada la gente no migra, sino que coloniza allá por el extremo clima que existe, ¿cierto? En la zona austral de Chile. Un contexto, bueno, ahí hay una fotografía, ¿cierto? De Chile Chico, también Chile Chico se llama por lo mismo, ¿cierto? Es muy pequeñito, tiene 5.000 habitantes, ¿cierto? Está adosado al lago General Carrera, que es uno de los lagos más grandes de Latinoamérica. Eh, Chile Chico principalmente se basa en la agricultura, ya un poco lo que es también, esperemos un poquito, porque aquí no me deja ver lo que es, ¿cierto? La ganadería es otra, la ganadería ovina en este caso, ¿cierto? Lo que es ovejas, ¿ya? Y un poco más ahora, ¿cierto? En estos últimos 3 años puede ser al turismo, ¿ya? Ahora, esta se le dice la ciudad del sol, ¿ya? Porque principalmente tiene un microclima que es muy particular, que no se da en otras ciudades de la Patagonia. Tiene muchos más días soleados que de lluvia que el resto de, digamos, de los lugares en la Patagonia. Y aquí se ha generado algo muy particular, que si ustedes ven toda esta zona verde que se ve aquí, eh, son árboles de cerezo. Y esas cerezas se han convertido, digamos, en algo, un desarrollo económico local, ¿cierto? Que es un producto de exportación hoy en día, ¿ya? Eh, Se da muy bien la fruta allá, que lo que puede ser raro para, digamos, el resto de Chile, porque como es extremo el clima, hay nieve, hay mucho viento, el frío, ¿cierto? Lluvia, entonces la cereza es muy delicada. De hecho, la cereza generalmente se da aquí, en la región del Biobío, en algunos valles que son muy calurosos, se da la cereza, pero acá se da muy bien y ha sido ese producto de exportaciones. Está siendo el sello hoy en día de Chile Chico. En cuanto a Chile Chico, ¿cierto? Como geográficamente es la puerta, lo que yo les decía, es la puerta de entrada, ¿cierto? Hacia el Parque Nacional Patagonia, ¿ya? De ahí es donde se ha ido impulsando el desarrollo de la infraestructura turística de la comuna, se ha ido incluyendo en estos últimos tiempos lo que es el alojamiento, restaurantes, servicio de guías locales, ¿cierto? Pero lo que no es mucho tampoco, o sea, diríamos que es un menor grado de que existe esto, ¿ya? No hay una gran oferta de lo que es en restaurantes, servicios de comida, ni tanto alojamiento tampoco, ¿ya? Es como todavía incipiente en eso. Y lo otro es que en estos últimos años también se está ofreciendo con mayor regularidad, ¿cierto? Lo que son las vistas panorámicas hacia el lago General Carrera y hacia los glaciares, ¿ya? Ahora, el desafío que tiene Chile Chico principalmente es que lo que yo les decía un poco, ¿cierto? La estacionalidad, que es muy marcada. Lo otro que se ve aparentemente, ¿cierto? Que es lo que nosotros indagamos, es la conectividad que es muy mala, tanto terrestre, tanto vial, ¿cierto? De carretera como digital, ¿ya? Todavía no está totalmente desarrollada, cuesta llegar allá por vía terrestre, son muchos kilómetros que hay que recorrer desde cuando uno llega a la carretera austral desde Puerto Montt hacia adelante, ¿cierto? Hasta llegar hasta digamos, Aysén. Eh, Generalmente hay que tomar transbordador para llegar, ¿cierto? O uno tiene que dar la vuelta, diríamos, en Argentina y luego entrar de nuevo a Chile. O sea, es bastante dificultoso. eh,
quizás puede ser una desventaja, ¿cierto? Pero si lo miramos del ámbito de la sostenibilidad, eso ha permitido que el lugar siga siendo la naturaleza prístina, ¿cierto? Una naturaleza virgen, eh, que no haya quizás tanta contaminación del turismo como lo estamos viendo en otros países hoy en día, ¿cierto? Que es la masa de turistas y que eso también genera un impacto negativo hacia lo que es el medio ambiente, el entorno, los habitantes, se encarece, digamos, la calidad de vida de las personas, de los habitantes, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, quizás puede ser también una ventaja, ¿ya? Con respecto a la superficie, 5.000 habitantes, ¿cierto? En general, los espacios naturales que tiene Chile son 107, incluyendo los parques nacionales, las reservas y los monumentos naturales, ya los patrimonios naturales. En general, Aysén, Patagonia tiene un 51% del territorio, ¿cierto? Áreas silvestres protegidas. Si ustedes se fijan, aquí está el mapa donde, ¿cierto? Comienza uno a conocer un poco, y aquí en este lugar es donde está el Parque Patagonia. Aquí está el lago General Carrera, si ustedes lo ven, ¿cierto? Como para tener más o menos una imagen, ¿cierto? De lo que puede ser. Y luego está Chile Chico, que está justo en esta parte, ¿cierto? Eh, y aquí es donde está como reserva natural. ¿Ya? Ustedes ven los naranjitos son las reservas naturales, el verde más oscuro son los parques naturales, ¿cierto? Y los monumentos, aquí no hay monumentos naturales en esta zona. La cantidad de zonas protegidas son 5.533 hectáreas, que es bastante. Y luego, bueno, aquí como para que ustedes se guíen, ¿cierto? Vean que Chile Chico es chiquitito, es muy pequeñito, pero llega mucho extranjero aquí, principalmente extranjero, ¿ya? Eh, y aquí obviamente, ¿cierto? Ustedes ven el lago que rodea todo el lago Chile Chico, está como en una punta, ¿cierto? Tiene una sola calle principal, una sola avenida, eh, luego va hacia el Camino Internacional, ¿cierto? Lo que es el complejo Geminemi. Y aquí, ¿cierto? Cuando llegamos a este complejo, en este complejo no existe una aduana, sino que, como aquí diríamos la Policía Internacional, Carabineros de Chile, son los que, digamos, hacen una suerte de aduana, porque cuando llegamos a este complejo, llegamos a esta reserva, está, digamos, la frontera con Argentina. Ahí mismo podemos pasar hacia lo que es Argentina, ¿ya? Eh, y luego, ¿cierto? Tenemos más o menos las ubicaciones de los atractivos que tiene, digamos, el Parque Nacional, ¿cierto? Aquí tenemos el lado A, que es el sector de Piedra Clavada, ¿cierto? Que se llama. Luego tenemos el sector del lago Geminemi, que es el sector B, que es este. Si ustedes se fijan, hay varios lugares en los cuales se puede recorrer, pero es muy extenso. Eh, por eso, quizás cuando uno va, tiene que ser muchos días como para poder recorrer, porque hay muchos senderos. Si ustedes lo ven acá abajo, por ejemplo, hay un sendero que tiene 4 kilómetros, otro 5 kilómetros, 5 kilómetros de ida, ¿cierto? De vuelta, ya son 10 kilómetros, hay algunos hasta de 20 kilómetros, solo sendero a pie, que es bastante, por lo tanto hay que tener una cierta expertise o práctica, ¿cierto?, en lo que es senderismo, eh, y ahí es donde están, digamos, las bellezas naturales, ¿ya? Eh, y que lo vemos acá, ¿cierto? El sendero, aquí está rodeado, si ustedes se fijan, de todos los senderos, que son muy extensos los senderos, ¿ya? Ahora, en esto está la cueva de las manos, ¿cierto? Que son unas cuevas rupestres que existen, ¿cierto? Antepasados, que es muy impresionante, dicen. No he tenido la oportunidad todavía de conocer, no alcancé a llegar allá, eh, porque de aquí, digamos, de donde estoy, a lo que es Chile Chico, son más de 4.000 kilómetros vía terrestre. Es bastante largo.
¿ya? Son bastantes días de, digamos, de viaje. Eh, y luego tenemos lo que es Valle Lunar, ¿cierto? Que el Valle Lunar también es impresionante porque es, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer en fotografías o algo, pero existe otro Valle Lunar en Chile, que es el Valle Lunar del desierto de Atacama, ¿ya? Eh, que es espectacular, que se ha utilizado para películas, que es como el Valle de la Luna, ¿cierto? Y esto existe acá también en la Patagonia, que es extremo, y fíjense que esto hace pocos años está descubierto. Y yo diría que con los últimos programas que se ha hecho de turismo en Chile, se descubrieron estos lugares y la gente empezó a ir. Y eso fue hace muy poco, ¿ya? O sea, hay digamos, un desconocimiento, si hablamos del resto de Chile, de estos lugares tan hermosos, ¿ya? Y el Valle Lunar se dice, ¿cierto? Que ¿por qué está así? Porque era un lugar de glaciares. Y hace miles de años atrás esos glaciares desaparecieron, se derritieron y quedaron estas piedras formadas por los hielos, que fueron obviamente durante miles de años que se fueron generando, ¿cierto? Y luego está una también de las que dicen que hay muchas piedras también que nadie sabe que por qué están así, por qué tienen esa forma, que es, por ejemplo, la piedra clavada, ¿ya? Que es muy grande también, ¿ya? Y que está digamos, en unos cerros, en unos montes. Y bueno, y aquí está más detallado un poco para que ustedes vean, ¿cierto? Todos los senderos que existen, hay muchos senderos para poder recorrer. Hay dos lagos grandes, también para hacer kayak, por ejemplo, para pesca también. También hay unos campings, ¿cierto? En los que se puede alojar varios días, ¿ya? Porque esta es una reserva, ¿ya? Y bueno, eso es más o menos el contexto, ¿cierto? De lo que se puede, digamos, hacer un recorrido visualmente. Fíjense que si uno los empieza a buscar, hay muy poca fotografía. Esta fotografía en general la sacó mi alumno, ¿cierto? Cuando él fue y sacó, digamos, fotografía y fue viendo, pero si uno busca, es muy poco la fotografía, muy poco de lo que se pudiera promocionar con respecto a este lugar que es espectacular. Eh, Ahora, en la metodología nosotros hicimos un enfoque exploratorio porque en realidad este tema, eh, como yo les decía, es un tema poco abordado, poco estudiado, poco hecho por estudios científicos, de hecho no, hay muy poco, ¿ya? Eh, y entonces tuvimos que empezar a investigar, a preguntar, ¿cierto? Algunas cosas, que no fue mucha la información, ¿cierto? Pero logramos generar esta primera parte, ya con esto nosotros vamos a empezar una segunda parte, ¿cierto? Digamos, a recabar más información y cómo ha ido, digamos, el proceso durante ya este último año. Y luego el estudio es de tipo descriptivo, ¿cierto? Porque en general nosotros solo describimos acá, tratamos de explicar un poco sobre el enfoque, ¿cierto?, de la situación actual del Parque Patagonia, ¿ya? Ahora, la metodología de estudio que nosotros seguimos es la recopilación de información, ¿cierto? A través de diversas fuentes, documentos oficiales, hacia lo que son las mismas leyes, ¿cierto? Datos estadísticos del Parque Nacional, algunas autoridades que nos ayudaron también desde allá. Y de eso recopilamos datos, ¿cierto? Fuimos viendo esta tendencia. Hicimos también una muestra con algunas encuestas locales, ¿cierto? Que las categorizamos y luego, bueno, a través de esas encuestas generamos lo que es el impacto, ¿cierto? Digamos, del potencial que tiene como turismo sostenible, ¿ya? Eh, Esa base de datos nos dio, ¿cierto? Para poder llegar a los actores claves, la información turística, ¿cierto? Que se da, que a todo esto, en estas reservas y parques, no hay más que apenas un encargado de un guardaparques que se le llama, ¿cierto? Solo una persona encargada, no hay mucha información tampoco, ¿ya? Pero el registro que nosotros pudimos hacer, ¿cierto? Es a través de registro turístico, que es lo que había, ¿cierto? Lo ordenamos un poco y tratamos de llegar a las personas. En este caso, a los
operadores turísticos y a los emprendedores turísticos, ¿ya? Y la otra también es que acudimos a la jefatura provincial de CONAF de allá de Aysén, como para, cierto, digamos, ir generando un poco más de información fidedigna. A través de esto, ¿cierto? Fuimos al Big Data también de Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo acá en Chile, ¿ya? Y que vimos más o menos, ¿cierto? Desde el 2019 al 2023 ha ido subiendo, ¿cierto? La cantidad de turistas en Chile. Eh, Obviamente el 2019 nosotros tuvimos una baja con lo que hubo acá en Chile, que fue el estallido social, ¿cierto? Que fue nombrado a nivel nacional, luego entramos en lo que es la pandemia del COVID, ¿cierto? Por lo tanto, 2021 fue, digamos, muy nefasto en lo que es el turismo acá en Chile, y luego ya empezó a subir el porcentaje nuevamente al 2023. Ahora, con respecto a la región de Aysén, en general, existe, ¿cierto? Si ustedes ven la cantidad, la mayor cantidad que llegan acá son los argentinos, o sea, Argentina, ¿cierto? Tienen con un 84%, claro, porque les queda, ¿cierto? Muy cerca, están en la frontera, es mucho más fácil. Ellos tienen digamos, existe un convenio con Argentina, por lo tanto es muy fácil solo con, ¿cierto? Con su cédula de identidad o su identificación, ¿cierto? Personal, ya pueden entrar a Chile, ¿ya? De hecho, en, el, en estos lugares hay una fusión de culturas entre Argentina y Chile. Y ahí es donde nace el hombre patagón también, ¿ya? Que es como mitad argentino y mitad chileno. Y han ido fusionando, la gente, las comunidades argentinas y chilenas han ido fusionando. De hecho, los mismos servicios que tiene, por ejemplo, Argentina, los chilenos en un tiempo iban, por ejemplo, a los hospitales de Argentina, ya, digamos, a la frontera, o compraban alimento en Argentina porque les salía mucho más fácil, ¿cierto? Que ir a, por ejemplo, Coyhaique. Y Coyhaique está a 5 horas de lo que es Chile Chico y todo eso. Ya, entonces era mucho más fácil, ¿cierto? Ir a Argentina. Por lo tanto, hay una cultura que está mezclada, por lo tanto, es mucho más cómodo y se siente en casa, diríamos así, Argentina, ¿ya? Luego está Chile, luego está Israel, o sea, los chilenos ya están empezando, ¿cierto?, a ir un poco más allá, a conocer, y eso tiene que ver nada más por la televisión. Solamente por la televisión y los digamos, cierto, promoción de estos programas de televisión, de turismo, de comida tradicional, las costumbres y todo, que ha ido acercando un poco el chileno a conocer su país, ¿ya? Y luego tenemos Israel, que también viene mucha gente de Israel. Y luego, bueno, ya está Francia, Alemania, ¿cierto? Brasil, Estados Unidos, que son los primeros lugares. Ahora, si nosotros lo juntamos en porcentaje, ¿cierto? La mayor cantidad de extranjeros son de Europa, o sea, son europeos. Uno cuando va al sur, en general, ve mucho francés, mucho alemán, mucha gente de Países Bajos, que se ve mucho, españoles también, ¿ya? Que son los, digamos, los que conocen estos lugares y que quizás por el tipo de cultura que ellos tienen, ¿cierto? De recorrer mucho su país y todo, les gusta también mucho la naturaleza, más la naturaleza tradicional que ir a las grandes ciudades en Chile, ¿ya? Bueno, y nosotros generamos este pequeño instrumento, como ustedes ven, son 5.000 habitantes, pero nosotros teníamos que guiarnos hacia lo que es, ¿cierto? Principalmente conocer lo que opinaban los emprendedores turísticos y los operadores turísticos, que son, digamos, como los entes promocionales del turismo sustentable, ¿cierto? La encuesta es muy parecida en algunas cosas, solo que a los emprendedores turísticos se le pregunta, por ejemplo, si conoce el parque, ¿ya? Algo como obvio para nosotros que lo conozcan, ¿ya? Si existe, por ejemplo, mayor competencia hoy en día, si llegan más turistas a Chile Chico, ¿cierto? Si se recomienda, por ejemplo, visitar el parque, o qué hacen ellos, qué recomiendan cuando llega la gente allá, ¿cierto? O, por ejemplo, cómo es la accesibilidad hacia el Parque Nacional, ¿cierto? Cuál es la promoción que existe.
Y en los operadores turísticos, si por ejemplo los espacios están limpios, si hay seguridad para los turistas, ¿cierto? Si por ejemplo existe gente que sepa el idioma para poder comunicarse con los turistas, o sea, que no haya un problema de comunicación, ¿cierto? Que si existe una diversidad de actividades turísticas para entretener al turista también, ¿cierto? Y que conozca más en poco tiempo, por ejemplo, si ellos recomiendan como operadores la Patagonia actualmente, ¿cierto? Todo ese tipo, bueno, y los tours, que son súper importantes en cómo venden los tours también, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos, hay algunas cosas, ¿cierto?, que están en desacuerdo y otras más en acuerdo, ¿cierto? En general, no está malo, ¿cierto? Ubicado, si lo miramos en tendencia, ¿ya? Lo que sí nosotros intuimos de esto y que se nos comprobó la hipótesis que teníamos con respecto a las encuestas online, correo electrónico, utilizamos todo eso por la ubicación geográfica, lo que yo decía, la distancia, ¿cierto? Eh, Afortunadamente tuvimos respuestas desde Facebook y fue solo con conversaciones, casi la gente no utiliza plataformas, ¿ya? Y WhatsApp y respondiendo por WhatsApp fue como bastante complicado hacerlo. Eh, y ahora, bueno, eso tiene que ver principalmente por, por la lejanía, ¿cierto? Y también porque quizás hay muchas cosas que hay deficientes en estos lugares que están tan alejados, digamos, de las ciudades más centrales. En Chile existe un alto nivel de centralismo, ¿cierto? Hacia lo que es la capital de Chile y luego el resto de Chile, ¿ya? Entonces eso dificulta también lo que es, digamos, el desarrollo local económico. Es muy difícil, ¿ya? Los recursos son generalmente centralizados también, ¿ya? Eh, bueno, y del análisis de resultados en eso, nosotros nos dimos cuenta que hay una falta de interés local en este caso. ¿Y por qué? Fíjense que los mismos residentes no frecuentan el Parque Nacional, o sea, casi no lo conocen. Es increíble que estando al lado y no lo conozcan. Es más, como yo le decía a mi alumno, no conocía el parque viviendo, nació ahí, ¿cierto? Ha vivido toda su vida ahí, eh, pero que en general me contaba de que él hizo un sendero, pero no fue capaz de ir a los otros senderos porque era muy, muy grande. O sea, en una tarde o en un día no se hace el recorrido, ¿ya? Y, y quedó, digamos, impresionado de lo que ellos tienen y que no lo conozcan, ¿ya? Entonces, esa es la primera falla, porque cómo yo promociono algo, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo decir si mi turismo es sustentable, vengan acá, la naturaleza, si no lo conozco bien? Pero a la vez también existe una recomendación positiva que es contradictoria con lo primero, ¿cierto? Porque lo primero que hacen los residentes es, digamos, recomendar el parque. O sea, generalmente, vaya al parque, ¿cierto? Conozca el parque, vaya a la reserva, vaya al lago, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Y luego tenemos el crecimiento del turismo y la competencia local que ha ido ayudando a un poco a aumentar el turismo, ha aumentado la competencia, de que haya más emprendedores locales, ¿cierto? Pero fíjense que eso también lo empuja, que hay mucha gente de Santiago que ha emigrado, ¿cierto?, hacia localidades y se han colocado con emprendimientos locales. Entonces, eso ha hecho, ¿cierto?, a quizás mover un poco ese status quo que existe en los pueblitos más chicos, en las ciudades más chicas, que tienen todo para ser una gran ciudad turística, ¿cierto?, pero que no se han aprovechado los recursos todavía, ¿ya? Y que igualmente es más difícil también. Y los problemas que pueden afectar también la experiencia del visitante son principalmente lo que yo les decía con respecto a la falta de información. O sea, cuando van no existen lugares donde tú vas y te dicen, mira, esta es la información, ¿cierto? Que haya una oficina que le pueda decir, mira, puedes ir a tal parte, etcétera, etcétera. Ya creo que hay un dejo ahí de despreocupación con respecto a eso, ¿cierto? Por lo tanto, cuando llegan
bueno, van preguntando en la calle a dónde podemos ir, pero no existe un lugar donde uno diga ya, voy acá o me lo recomiende, ¿ya? Entonces, hay problemas de comunicación, malas condiciones de las vías, ¿cierto? Que eso también, digamos, afecta un poco la recomendación futura, ya si es que no, a uno no le gustan mucho las aventuras, aquí que es un turista más cómodo, ¿cierto? O que le gusta más la modernidad, ¿ya? Y la otra es que existe esa percepción negativa, pero que es corregible por cosas que, por ejemplo, son como la falta de información que decíamos, ¿cierto? El mal estado de las carreteras, los problemas que se supone esos tienen que ser solucionables a largo plazo a medida que aumenta el turismo. Quizás las autoridades se van a dar cuenta que es algo que va a generar muchos rendimientos económicos, ¿cierto? Y se van a empezar a arreglar como ahora, por ejemplo, en que se está terminando el último tramo de la carretera austral, porque también hay, para llegar allá, es cierto, existen muchos lugares que todavía están, diríamos, ripios, ¿cierto? Carreteras de piedra, de tierra, ¿ya? Y que es complicado llegar si uno no tiene un buen auto. Un auto chiquitito, bajo, no sirve, tiene que ir en una camioneta, ¿cierto? Porque si no llega, ¿ya? No son lugares tan fáciles de recorrer, hermosos en naturaleza, espectaculares en el camino, pero difícil también de recorrer, ¿ya? Ahora, ¿qué se sugiere para este ámbito, ¿cierto? Para esta categoría, generar campañas de concientización local, perdón, ¿cierto? O sea, generar programas educativos con respecto a los mismos residentes de Chile Chico, ¿cierto? Enseñarles, darles valor a la Patagonia, ¿cierto? Y generarles el potencial, ¿ya? Mejorar obviamente la infraestructura vial, ¿cierto? Mejorar las carreteras, los accesos a los parques también son muy primitivos, eh, solo hay como una rejita, ¿cierto? Y entre por aquí. Es todo como muy artesanal y porque muchas veces los residentes locales que viven en las cercanías de las reservas de los parques colocan una reja, colocan algo, ¿cierto? Pero no porque, o una cerca, pero no porque las autoridades lo hagan, ¿ya? Y la estrategia de información turística es generar cierta información, materiales de difusión, ¿cierto? Que es importante, ya sea en formato físico para entregarle a los turistas, ¿cierto? Pero también en formato digital, ¿ya? Que es importante trabajar todos los formatos digitales, fomentar todos los emprendimientos locales. Y bueno, y para eso hay que capacitar a la gente. El problema de las capacitaciones que solo se da en las grandes ciudades lo que es el emprendimiento, pero no se llega a los extremos digamos, del país y por lo tanto muchos no saben cómo empezar un emprendimiento, cómo mantener un emprendimiento, cómo usar redes sociales, cómo generar una plataforma web, por ejemplo. Para ellos es muy difícil, ¿ya? O sea, con mucha suerte saben usar alguna plataforma de red social, una, ¿cierto? Más no, ¿ya? Y es necesario porque la lejanía de la geografía que tiene Chile Chico va a tener que obligar a la gente a hacerlo, ¿ya? Y lo otro es obviamente mejorar la comunicación, eso también lo hacemos a través, ¿cierto? Con los visitantes, a través de las plataformas digitales, las páginas web de los lugares a los cuales podemos visitar, ¿cierto? Eh, Estar actualizando las redes sociales, ¿cierto? Tener un community para manejar eso, ¿ya? Y que en general la municipalidad debería preocuparse, ¿cierto? Mayormente, aunque yo revisé un poco lo que tiene la municipalidad, pero es mínimo, ¿ya? Entonces la idea es ir fomentando, ¿cierto? Todo esto digamos, utilizar realmente, ¿cierto? Las redes de Internet. Y bueno, y lo que es análisis de resultados de operadores turísticos, los resultados son similares, obviamente. Ellos, el enfoque hacia la satisfacción digamos, de los turistas, ¿cierto? Tratar de diversificar lo que son las actividades en el Parque Nacional para que sea entretenido, ¿cierto? Pero también llegan a eso de el estado del camino, ¿cierto? El problema recurrente que ellos tienen. Y muchas veces que simplemente no se puede llegar por el clima, ¿cierto? Porque es muy cambiante también, ¿ya? Pero ellos
dicen que a pesar de todo eso, refuerzan la idea, ¿cierto?, de que el viaje valga la pena, ¿ya? O sea, que la experiencia valga la pena, ¿ya? Y bajo ese emblema, ¿cierto? Hoy en día los operadores turísticos están trabajando, que son muy poquitos también, ¿ya? Con respecto a eso, la confirmación de las tendencias previas con lo que son los emprendedores locales, tienen la misma percepción, ¿cierto? Eh, la idea es destacar la importancia hacia la satisfacción del turista, ¿cierto? Incluyendo también la seguridad del turista, que es súper importante, ¿cierto? Cómo llegan, si lo dejas en la reserva, ¿cierto? Que haya vigilancia, que no hay tampoco, ¿ya? La verdad es que es como bastante inhóspito la reserva. O sea, el que va obviamente tiene que ir preparado porque quizás se va a encontrar con algún otro turista, ¿cierto? Pero después de 2 o 3 horas. Entonces, por lo tanto, también eso es importante, ¿cierto? Reforzar también la seguridad, las actividades que se ofrecen para lo que es el Parque Nacional, ¿cierto? Y la Reserva Jaiminemi, ¿ya? Y lo que también el problema vial, que hay que mejorarlo porque obviamente para ellos es perjudicial, ¿cierto? Tener malos caminos en cómo llegamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de transporte utilizamos? ¿Cierto? La movilidad terrestre es muy importante ahí. Y obviamente también existe un rango, ¿cierto?, de positivismo con respecto a estas dificultades porque ellos lo ven como algo pasajero, que va a llegar el momento en que todo esto se va a desarrollar, ¿ya? Ahora las sugerencias son las mismas, mejorar la infraestructura, fortalecer la comunicación, generar el destino vale la pena, ¿cierto? Como estrategia, ampliar la oferta turística, ¿cierto? Para distintos tipos de turistas, porque obviamente hay actividades que, sé, los europeos buscan una cosa y los latinoamericanos buscan otra, ¿ya? Son muy distintos en cómo se vacaciona, ¿cierto? Cómo uno se recrea, ¿ya? Y lo otro es la capacitación para los operadores también turísticos, ¿cierto? En lo que es atención al cliente, ¿cierto? El servicio postventa, las gestiones de crisis, lo que son las soluciones logísticas que ellos tienen que aprender a ver en el camino, ¿cierto? Con las dificultades que existan, los inconvenientes que se puedan dar, ¿cierto? Y mantener los niveles, digamos, turísticos. Si nosotros vamos a los puntos de coincidencia en lo que es la percepción del parque, ambos ven el atractivo y el valor, ¿cierto?, de los parques, del parque en este caso, ¿cierto? El crecimiento del turismo, también ven que el turismo va creciendo de a poco, que existe potencial económico, ya que eso es lo importante, que se refleja, que existen problemas también de conexión, ¿cierto? Que obviamente van a afectar la experiencia del turista, si es que el turista, como yo les decía, de cierta forma no le gusta como ir mucho a la aventura, no le gusta mucho caminar o no le gusta mucho, digamos, el sacrificio, ¿ya? Eh, Ahora, la experiencia turística, se supone que deben mejorar la experiencia turística porque es clave digamos, para los turistas y que tienen una visión a largo plazo que es optimista también, ¿cierto? Ahora, el impacto del turismo sustentable en esta comunidad, ¿cierto? Principalmente ha traído un desarrollo del turismo sustentable, pero es necesario implementar, ¿cierto?, medidas para garantizar lo que es la conservación de esos ecosistemas, de la biodiversidad, porque a medida que se vaya conociendo, va a llegar más gente y tiene que existir todo esto, toda esta estrategia como para poder controlar esa cantidad de gente, ¿cierto? Y que tengo que tener todos los servicios para poder alojar a esa gente, para poder alimentar al turista, ¿cierto? Para poder entretener al turista, para dar en general todo tipo de servicios y que exista esa satisfacción, ¿ya? Y, y para eso tenemos que mantener el equilibrio del desarrollo turístico, ¿cierto? Que no se nos desborde ese turismo, ¿cierto? Con la protección del medio ambiente y luego que ese turismo ha traído, ¿cierto?, al lago que ha sido visitado, que es conocido ahora, ¿cierto?, al lago Geminemi, en general, ¿cierto?, trae un impacto positivo a la comunidad,
ha generado nuevas, digamos, oportunidades económicas y sociales, ¿cierto? Ha generado, obviamente, puestos de trabajo, eh, que ha generado gente que se ha convertido en guías turísticos, ¿cierto? Que se ha convertido en emprendedores, eh, que ha generado un desarrollo local, ¿cierto? Y eso por consecuencia va a traer la mejora de la calidad de vida de los habitantes, ¿ya? Que es importante. Y lo otro es que también esto ha ido fomentando y ha ido a entender una cierta identidad territorial de las personas sin darse cuenta, ¿cierto? Yo soy de aquí y tengo que preservar también mi patrimonio cultural en cómo soy yo como patagón, ¿cierto? Como dicen ellos que son patagones, ¿ya? Primero son patagones antes que chilenos, ¿ya? Eso es súper importante. Ellos son muy distintos en cultura, ¿ya? Muy distintos en cultura a lo que es la zona central, diríamos así, y es muy marcada su cultura. Entonces, la idea es ir fomentando esa cultura local, dar a conocer, ¿cierto?, la historia de estos lugares, ¿cierto?, las tradiciones de la región, y para eso tiene que haber una educación y una capacitación hacia la comunidad, ¿cierto?, gestionar el turismo para, ¿cierto?, la mejora de la calidad de vida, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Desafío, la protección, ¿cierto?, del ecosistema frágil, la gestión de residuos, importante, ¿cierto?, para que sea un turismo sostenible, ¿ya? La infraestructura que es limitada, pero que en general yo creo que eso va a mantener el control también, ¿cierto? Y que aparecen también de repente falta de conocimiento sobre el impacto del turismo, ¿ya? Que es lo que provoca el turismo, las oportunidades en este caso es conservar el ecosistema, desarrollar a las comunidades locales, promocionar las prácticas responsables, o sea que también hay que hacer una suerte de educación ambiental hacia las comunidades, incluir a las comunidades en todas las actividades de las autoridades, ¿cierto? Lo que se hace general, los proyectos, el mejoramiento de las vías locales, ¿cierto? Todo lo demás. Entonces, para eso se tienen que incluir, ¿cierto?, los grupos de stakeholders, en este caso los visitantes, los mismos turistas, ¿cierto? También darle o decirle, ¿cierto?, estas son las prácticas, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, ¿cierto? Los operadores turísticos también implementar esas estrategias y, bueno, las agencias de gobierno, ¿cierto?, regular y dar apoyo a estos lugares, ¿cierto?, tan, digamos, tan prístimos, tan hermosos, ¿cierto? Que pueden generar un desarrollo económico para esos lugares sin que la gente se tenga que ir de esos lugares tan extremos también, ¿ya? Y obviamente toda la comunidad, ¿cierto?, es la que se beneficia de esto. Obviamente no tenemos que tener la colaboración del gobierno en este caso, ¿cierto? De las comunidades aledañas y de los tipos de operadores, no necesariamente sean solo de la localidad, sino que también puede ser a lugares que existen ahí, las mismas ciudades, que están ahí, que hay varias, ¿cierto? Pero principalmente Coyhaique, que es la ciudad más grande, ¿ya? ¿Qué se recomienda? Un plan de manejo turístico, ¿cierto? Que existan límites de capacidad de carga, que existan programas de educación ambiental, como les decía, que existan prácticas sustentables, ¿cierto? Que haya un monitoreo constante, eso es súper importante, de los impactos ambientales, porque recuerden que aquí hay mucha fauna, mucha flora que es solo endémica, o sea, solo de ese lugar, ¿ya? Y luego la participación activa de lo que son las localidades, las tomas de decisiones que competen a cada comunidad y que es lo que siempre falla el sistema. ¿Ya? El sistema del Estado falla porque nunca se le comunica a las comunidades qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser, digamos, los proyectos, en qué pueden cooperar, ¿cierto? Entonces, por eso nació la ley de participación ciudadana, ¿ya? Para generar quizás un enlace incluso con las comunidades indígenas, ¿ya? Y bueno, las reflexiones finales, ¿cierto? Terminando ya este estudio, ¿cierto? Que más que un estudio es como quizás conocer una parte de Chile, ¿cierto? Es una herramienta poderosa lo que es el turismo sustentable para el desarrollo local, para la conservación del patrimonio natural, ¿cierto? Pero sí hay que equilibrar entre lo que es comunidad, lo que es
turistas y lo que es medio ambiente. Y luego, ¿cierto?, generar una planificación y gestión para ver si maximizamos los beneficios, ¿cierto? Y minimizamos los impactos negativos hacia que genera el turismo también, ¿cierto? Eh, y obviamente la colaboración que debemos tener de todos los actores clave, de todos los stakeholders, ¿cierto? Que rodean y que conforman una ciudad o un entorno natural. Y bueno, este parque nacional, ¿cierto? Y Chile Chico, en general, tienen gran potencial para desarrollar el modelo de turismo sustentable, ¿cierto? Que beneficie a todos. Y muchas gracias por estar aquí, por haberme escuchado, por haber tenido la paciencia de, de haber estado, digamos, en esta ponencia. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Karine Aires Cruz Martínez con el tema Turismo Sostenible, un ejemplo del Parque Nacional Patagonia, área de Jeinimeni, Chile Chico, región Aysén. Es por ello que nos gustaría invitar a todos los asistentes a mostrar nuestro agradecimiento y darle un fuerte aplauso virtual a través de las reacciones de la plataforma Zoom a la doctora. Muchas gracias. Y bueno, antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestra ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 9 de noviembre al 16 de noviembre en la Universidad de Alcalá, campus histórico de la ciudad en Madrid, España. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable. Aún estás a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello le recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir las preguntas a través del chat. Mis compañeros de marketing estarán dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante, Adrián. Muchas gracias. Agradecemos la participación, los comentarios de felicitación, antes que nada para nuestra ponente que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, pues ya tenemos una mano levantada aquí en la plataforma, así que le cedo la palabra primero a Marcelo Valenzuela. Adelante. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Antes que hagan las preguntas, muchas gracias por la ponencia, muchas gracias, doctora. Soy Marcelo Valenzuela de Chile. Estoy cursando el doctor en la universidad. Y bueno, me toca un poco bien de cerca este tema porque justamente en la tesis que estoy presentando, que quiero proponer, es sobre turismo regenerativo, pero sí en una zona más del norte. Pero tengo las mismas complicaciones que se dan en los estudios, y es que primero yo creo que hay un tema de educación fuerte. O sea, de hecho, yo no conocía el parque que usted está nombrando y no soy muy joven, ¿no? Se puede notar ahí en el video que no soy muy joven, no lo conocía. Creo que tenemos un concepto de turismo en general en Chile que es más basado en los balnearios que conocemos siempre desde pequeño,
pero creo, y aquí es donde van las preguntas, creo que hay un tema de trabajo a nivel gubernamental que no se ha hecho y si se está haciendo de mala manera, a mi juicio. ¿Ya? Y esto guarda relación, por qué no utilizamos modelos como ya se utilizan, por ejemplo, Peche, que nos muestra la literatura, que en Argentina hay un corredor turístico que van de ciudad en ciudad y donde se crean agencias de desarrollo turístico y no operadores turísticos solamente o pequeños emprendedores? Primero, ¿por qué no ocupamos esa experiencia que, por lo que he leído, son bastante positivas y bastante exitosas? Eh, eh, y segundo, que efectivamente creo que hay un centralismo completo y yo creo que hoy día se tiene que apuntar a que hayan políticas más locales y que estén basadas, estén llevadas por la alcaldía, particularmente porque ellos son los que están en el territorio y que viven día a día este tema. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ocupamos modelos como el de que nos muestra Peche y con una agencia de desarrollo turístico, un poco para potenciar de mejor manera nuestro país, que es bastante lindo y bastante maravilloso y que no lo conocemos prácticamente en nada? Eso es, doctora. Muchas gracias, Marcelo, y qué bueno que estés tomando el doctorado, es muy bueno, ¿cierto? Está poco desarrollado todavía en Chile, así que te felicito que tomes esta área también, porque es un área, como dices tú, como un área poco desarrollada. La verdad es que hay como una incógnita en el por qué, como dices tú, no se usan modelos que ya están reconocidos, que ya se usan, no sé, por ejemplo en Europa uno lo ve, los mismos circuitos de camino en España, ponte tú, ¿cierto? El que es Santiago de Compostela, que pasa por diversas ciudades, pero que está preparado para que el turista pueda generar ese contacto, se pueda quedar, ¿cierto? Donde hayan refugio. Y aquí en Chile yo creo que tiene que ver con incentivar el turismo solo en el ámbito, como dices tú, de playa, de ciudades costeras que donde hay mucha gente, donde creo que el chileno tiene como mal enfocado lo que es el turismo. Entonces, yo creo que ahí en tu, digamos, tu tesis o tu investigación podrías ir hacia ese ámbito. ¿Qué pasa, cierto, con la gente? ¿Qué es lo que percibe como turismo también? Porque es complejo. La verdad es que en Chile solo cuando se habla de vacaciones, la gente dice playa, playa, siempre playa. Si no va al campo, no es como... ahora recién están viendo el valor, pero solo porque llegan los extranjeros, porque los extranjeros nos han enseñado a nosotros a valorizar lo que tenemos. Y yo creo que en otros países no pasa eso, como por ejemplo en México, y yo he visto que en México, por ejemplo, el turismo está súper desarrollado. Ellos tienen toda la infraestructura, o sea, también hay lugares muy modernos en que ellos han creado ciudadelas para recibir a turistas. Y nosotros, desde hace muchos años, cuando yo recién estaba haciendo el MBA, le pregunté a un profesor de economía y le dije, yo creo que la economía en Chile va a ser el turismo. ¿Y sabes lo que me dijo? Bueno, lo primero que hizo, se rió de mí, lo primero que hizo, ¿ya? Y segundo me dijo, nunca va a ser, porque el turismo no da. Entonces, si un economista puede pensar eso, y eso fue hace años, y han pasado muchos años en que eso no ha mejorado la percepción, yo creo que las autoridades es una cosa en la cual no existe una estrategia, debería existir una estrategia nacional de turismo para que esto, ¿cierto?, lograra como equilibrar, digamos, el sistema y pudiera empezar a aplicarse en distintos lugares donde exista un modelo en que fuera aplicable hacia todo Chile, ya sea costa, campo, ¿cierto? Porque Chile tiene diversidad de turismo, lo que se puede explotar, el ecoturismo, ¿cierto? El turismo rural, el turismo costero, ¿cierto? Y todo eso. No sé si responde a tu pregunta, Sergio. O no, perdón. ¿Cuál era que era tu nombre? Se me olvidó. Marcelo, Marcelo. Muchas gracias, doctora. Antes de dar la palabra a quien la tiene levantada a través de la plataforma, voy a dar lectura a una pregunta que tenemos aquí a través del chat. En este caso es de Junior Lázaro Sánchez Barrera. Primero la felicita por la conferencia y dice,
¿cómo se puede equilibrar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del parque con las necesidades del turismo? Oh, pregunta difícil. Pero miren, a ver, una cosa es preservar y la otra es conservar, ¿cierto? Y en el preservar yo creo que lo que pasa es que, a ver, una de las premisas de la sostenibilidad es que nosotros, el humano nunca va a dejar de explotar los recursos naturales porque los necesitamos, ¿cierto? Somos parte de la naturaleza. El problema es que nosotros hemos ido contra la naturaleza. Entonces, si nosotros vamos explotando digamos, a tiempos que pueda equilibrar la naturaleza y pueda reemplazar esos recursos, vamos a ir bien. El problema hoy en día es que ya nos gastamos todo. Entonces, como muy complejo, ¿cierto? Ir trabajando esto, pero yo creo que empieza primero por la educación, ¿ya? Yo creo que por lo menos acá en Chile hay muy poca educación ambiental, muy poca. O sea, lo que hay en general parte de la escuela básica, digámoslo así, desde los niños preescolares, pero que también es muy básica. Y luego ya no se nombra nunca más hasta cuando vamos hacia la universidad y alguien, ¿cierto? O algo nos enseña en alguna asignatura. Entonces no tenemos educación ambiental. No tenemos educación de entender que tenemos que, ¿cierto? Que conservar, que preservar, que utilizar, ¿cierto? Los recursos, lo justo y necesario, ¿cierto? Que es la premisa de la sostenibilidad para dejar para el futuro. Entonces, por ejemplo, hay especies, hay flora que ya en Chile están extintos, ¿ya? Los recursos marinos, no, nosotros ya nos consumimos todo lo que teníamos que consumir del mar, y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Cultivando. Tenemos que volver a cultivar esos especímenes marinos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, parte primero por la educación, educar, capacitar, ¿cierto? Y luego yo creo que tiene que haber un control también. O sea, hasta dónde queremos llegar de ser conocidos, ¿cierto? Y no de tener una expansión explosiva de difusión, ¿cierto? Si no tenemos tampoco los recursos, porque recuerden que es una ciudad pequeñita, por lo tanto no va a poder albergar tanto turista, que es lo que está pasando, ¿cierto?, con distintos países en que ya no puede albergar muchos turistas, ¿ya? Pero eso tiene que ver con el control que exista, la gestión que se pueda generar en las autoridades, ¿cierto? Algunas estrategias de fiscalización también, que es súper importante, que se puedan generar, y de protección al medio ambiente. O sea, las reglas ambientales, las normas ambientales son muy importantes. Muchas gracias, doctora. Ahora voy a dar la palabra a Sergio Alejandro Lara Almazán, que tiene levantada la mano a través de la plataforma. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en una de las tantas conferencias o webinars que presenta la universidad. Primeramente, felicitar, pues obviamente, a la ponente, a la doctora Karina Eres Krause, por el mensaje y la ponencia también articulada que nos presentó, que aparentemente se refiere a la Patagonia. ¿Por qué digo aparentemente? Porque seguramente esa problemática está en la mayoría de los países latinoamericanos, si no es que todos, Claro. ¿sí? Donde hay cierto olvido, cierto descuido, cierta conchudez, flojera de poder difundir lo bueno que tiene el país. Por ejemplo, indudablemente hay una fuerte crítica de que todo es playa. No, la gente también, hay gente que le gusta el bosque, hay gente que le gustan los lagos, hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta el aire frío, el aire fresco, ver árboles, no necesariamente el mar. Ahora, ahí estaba yo escuchando que efectivamente hay un paso de argentinos que vienen por su cuenta. Hoy, pues ya ahí tenemos una monedita de oro de decir, bueno, si por acá vienen, pues vamos a promover, vamos a hacer, no sé,
tours, vamos a poner autobuses para que venga más. Si viene el 50% más, pues más vamos a vender, desde el que vende dulcecitos hasta ya un hotel, el que tiene una tienda bien puesta, etcétera. Todos ganan. Y por otro lado, la indolencia, perdón, la falta de interés del gobierno local, del municipio. Caramba, ¿qué te cuesta decirle en una hojita, sacarle fotocopias y en cada casa dejar una hojita donde hay 10 mensajes, 10 oraciones de qué atractivos tiene el lugar, para que escojan qué le van qué debes de contestar si por ahí te pregunta un turista? Ahí está, 10, mira, ¿qué te cuesta? Y lo pueden repartir jóvenes, y los jóvenes hacen un servicio social para la localidad. En las escuelas, lo mismo. Puede haber esa información para que los chicos se conviertan en difusores. Papá, ¿ya sabías que esto hay que decirlo, eh? Nos lo dijeron en la escuela para beneficio de la localidad. Y esa situación no creo que nada más sea de allá de ustedes, queridos chilenos, chilenas, sino también acá en México, estoy hablando desde México, también hay situaciones de este tipo. Sería interesante ver que esa ponencia que nos acaba de presentar la doctora se tomara como una especie de test en cada uno de los países para ver qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Y estoy seguro que pues, cuando mucho algunos sacarán un sietecito de calificación porque demuestran ciertas carencias. Mil felicidades a la doctora, a la ponente, obviamente a la universidad, de efectivamente invitar a gente muy, pero muy capacitada y que nos presentan temas. Yo soy del área humanística, pero indudablemente me interesa esto, tiene un sentido, temas de mucho interés para no solamente la localidad, sino también pues, a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias y una felicitación, doctora Karina. Muchas gracias Sergio, se lo agradezco. Sí, muy interesante su propuesta, creo que la voy a tomar. De hecho, estoy con algunos profesores, estamos viendo, a ver, generar algo, profesores de México, de los mismos profesores que fueron en la UNICEPE, que han sido realmente muy generosos. Yo digo que el mexicano es generoso con su conocimiento, no es egoísta. Entonces, hemos generado varias sinergias como para trabajar, así que creo que lo voy a proponer como para una investigación en conjunto. Sería muy bueno conocerlo y eso tiene que ver mucho con lo que dice usted, el centralismo, gobiernos altamente centralizados, estados centralizados, que los recursos sean solo a las grandes ciudades, ¿cierto? Que solo se van a las ciudades también turísticas donde se les da más recursos porque hay un festival, porque hay playa y costa, pero no hacia todos los lugares que existen, por lo menos en Chile. En Chile, bueno, no es grande, pero es muy largo, es muy extenso, mucha geografía diferente. Entonces, yo creo que eso también nos limita como para llevar recursos de un lugar a otro. Entonces, y yo creo que a todo pueblito de Latinoamérica en algún momento le debe pasar donde hay lugares espectaculares, pero que lamentablemente no se conocen o no tienen los medios como para... Aunque los medios y los recursos, como usted lo nombró, pueden ser súper mínimos y ya estamos generando algo, pero sí necesitamos el apoyo gubernamental, que eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, aquí Miguel Salas le hace la pregunta sobre si puede recomendar operadores y costos para quienes les fascinan este tipo de espacios naturales para el turismo. Sí, dejé mi correo, Adrián, dejé mi correo ahí para que me envíen un correo y yo les voy a fotocopiar, porque lo que yo me conseguí son fotocopias de algunas cosas y ahí vienen todos los operadores en ese lugar y viene con restaurante, alojamiento, así que yo gentilmente se los puedo enviar, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que quizá va relacionada con una de las respuestas que ya daba. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que se extraen del caso del Parque Nacional de la Patagonia para aplicarnos a otros destinos turísticos?
A ver, yo creo que el aprendizaje es quizás puede ser en cómo, ¿cierto? Nosotros quizás pudiéramos, a ver, tomar esto, dar a conocerlo a las autoridades. Nuestra idea es este informe entregarlo, ya nosotros ya tenemos es una investigación mucho más larga, eh, contactado a algunas autoridades allá, que son políticos, digámoslo, concejal, alcalde, para mostrarle esto y ver qué se puede hacer. Ahora, ¿cómo uno puede replicar estos aprendizajes? Bueno, difundiendo. En el fondo, por ejemplo, si uno lo publica en una revista, ¿cierto? Si lo da a conocer, por ejemplo, en algunas entidades, en algunos municipios, porque aquí es como, a ver, diríamos que aquí uno tiene que ir como un cura, tiene que ir predicando de lugar en lugar. Aquí no hay algo que uno tiene que subirlo en alguna parte y todos lo ven. No, no existe una forma de ayuda tampoco. En general uno tiene que acudir a las mismas municipalidades y decirles, mire, existe esto, podría replicar esto, o mire, ustedes que tampoco han desarrollado el turismo, quizás algunas prácticas sustentables de esto, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos años, yo especialmente trabajando con emprendedoras locales de acá de distintos pueblitos chiquititos acá en la región del Biobío, en que les cuesta mucho porque la ciudad en la que estoy es la ciudad capital, diríamos, de la región del Biobío, que es Concepción. Eh, y es diríamos, como la comuna con más de 1 millón de habitantes, ¿cierto? Si juntamos todas las ciudades pequeñitas, pero las demás que están a más distancia, incluso una hora, uno ya se olvida. Entonces, a través de las capacitaciones y de ir a los pueblos y ofrecer esto, y lo hemos hecho gratuitamente, de algunos programas de fondos concursables también hemos tratado de ir generando estos aprendizajes, ¿cierto? Para poder replicarlos hacia la gente, pero principalmente, ¿cierto? Eh, es cómo tratar de ayudar a estas localidades en esto. Incluso yo lo haría gratis, yo no tendría ningún problema en ir allá y tratar de juntar a las localidades, ¿cierto? Pero también tiene que haber un apoyo del Estado y en eso estamos al debe en realidad. Muchas gracias, doctora Karina. Pues al parecer ya no hay alguna otra participación por parte de nuestra audiencia, así que yo regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para dar continuidad. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, doctora Karina. No nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle el micrófono nuevamente para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias. Quiero dar gracias al público también que estuvo, que fue muy participativo, agradezco mucho eso. Quizás no saqué todas las dudas o puede que le haya gustado mucho el tema y que quieran conocer ese lugar de la Patagonia de Chile, así como otros lugares, ¿cierto? La conclusión es que uno tiene que conocer primero su país y luego otros países. Pienso que hay muchos lugares en los que uno puede conocer y reactivar el turismo local, ¿cierto? Activar la sostenibilidad de esos lugares, ¿cierto? Teniendo digamos, la conciencia del medio ambiente, ¿cierto? De la cultura sustentable, que es hoy en día un tema que cómo aplicamos la cultura sustentable. Si no existe en una organización cultura sustentable, es muy difícil que podamos aplicar todos estos criterios que nosotros hemos visto hoy en día. Si una comunidad no tiene cultura de la sustentabilidad, tampoco lo va a hacer. ¿Ya? Por eso es importante ir inculcando, ¿cierto? A través de los distintos lugares en los que nosotros estemos. No importa que el tema de ustedes quizás no sea la sostenibilidad, pero nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros, como digo yo, ¿cierto? No somos dueños de la naturaleza. La naturaleza es la que nosotros nos controla hoy en día. Por lo tanto, tenemos que cuidar, ¿cierto? Y replicar
promocionar, ¿cierto? Y comunicar con respecto a esto, porque así vamos obviamente a generar esta cultura sustentable. Si no lo hacemos, vamos a seguir, ¿cierto? Solo mitigando y no mejorando calidad de vida, porque la calidad de vida pasa por tener un buen ambiente, ¿cierto? Digámoslo así, un ambiente de naturaleza, generar parques, lugares donde caminar, ¿cierto? Pero que sean libres de contaminación, que en las mismas ciudades podamos generar esos entornos naturales, que es súper importante. Así que da para pensar, ¿cierto? Que donde estamos, y quizá donde estamos hay mucha basura, hay mucha tierra, no se cuida la naturaleza, no se cuidan los entornos, la gente, ¿cierto? No tiene conciencia de lo que hace hoy en día. Entonces hoy en día es mucho más difícil ir cultivando eso y educando. Pero lo importante es que empecemos aunque seamos pocos, ¿cierto? Pero que lo hagamos. Muchas gracias.